Hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están ustedes allá en casa? Bien, ya me imagino que disfrutando vacaciones. Qué bueno, pero siempre tenemos que tener la misma disposición para aprender, ¿verdad? Porque eso lo hacemos todos los días, no solo cuando vamos a la escuela o cuando la profe llega a la casa, como en este caso, ¿verdad? Siempre tenemos que aprender. ¿Se acuerdan que yo soy la profe Ana y que soy su profesora de Estudios Sociales y de Educación Cívica? Y les cuento que ya este es el penúltimo programa, pero igual yo los espero a ustedes el próximo, que va a ser el último si Dios quiere. ¿Se acuerdan de lo que hacemos siempre, verdad? Primero nos lavamos las manos, traemos cuaderno y cartuchera para apuntar, ¿verdad? Todo lo importante que veamos, porque siempre tenemos que aprender. Y recordarles que los videos que vemos acá son con fines educativos, ¿verdad? Que los hacemos nada más que para reforzar nuestras clases. Muy bien, vamos a escuchar a Juan a ver qué nos trae hoy. En mi comunidad, mi mamá forma parte de la Comisión Local para Prevenir Desastres Naturales. Y bueno, la verdad a mí me gustaría ser parte también, porque así podemos ayudar a las personas que más lo necesitan. Porque en nuestro país tenemos dos épocas marcadas, la lluviosa y la seca. Entonces debemos saber que cada una tiene características importantes. En una llueve mucho y algunas comunidades se ven afectadas por las inundaciones de los ríos, o por ejemplo en las aguas de las costas se sube el nivel del mar y también se ven afectados. La otra más bien es la época seca, y algunas comunidades necesitan mitigar las sequías y el calor que suele afectar a la flora y fauna. No lo sabía. La otra más bien es la época seca, y algunas comunidades necesitan mitigar las sequías y el calor que suele afectar a la flora y fauna. Bueno, a mi mamá y a los que integran la comisión local los asesora la Comisión Nacional de Emergencias, que previene riesgos y atiende emergencias, además de dar asistencia cuando ocurre algún desastre. Además, promueven, organizan y dirigen para reducir la vulnerabilidad y el peligro de todas las personas de nuestro país. ¡Qué éxito! Preguntémosle a nuestros familiares quién conforma la comisión de nuestra localidad e invitémoslos a que sean parte también. Una comunidad organizada sufrirá menos afectación por desastres y fenómenos naturales, porque la mejor forma de estar seguros es dar nuestro granito de arena. Qué bueno, ¿verdad? Por la mamá de Juan. Ella también pertenece a la comisión local. Eso es importante. Nosotros tenemos que ser parte. ¿Por qué? Porque vivimos en una comunidad y tenemos que conocer cuál es su vulnerabilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que tienen que preguntar en sus casas? Tal vez ustedes ya lo vivieron de cerca, ¿verdad? Con la influencia de estos huracanes que tuvimos en el mes pasado. Pero sí, los que no lo han vivido, es importante. ¿Se acuerdan que yo les dejé a ustedes una tarea que no era en realidad una tarea, sino algo muy importante, que es tener el dibujo de la comunidad hacia dónde podemos dirigirnos en caso de una emergencia? Por ejemplo, ahora este año por la pandemia, pues la mayoría hemos estado en la casa, inclusive ustedes, ¿verdad? Que no han ido a la escuela. Pero ¿qué pasa cuando todos estamos fuera, verdad? Tener un punto donde encontrarnos, eso es muy importante. Muy bien, vamos a ver, porque la semana pasada recordamos ciertos términos, saber qué tanto se acuerdan de ellos. Van a observar ustedes muy, pero muy bien esta imagen. ¿Cuál es la vulnerabilidad ahí? Muy bien, ¿verdad? Las casas construidas a la orilla del río. ¿Cuál será el riesgo? ¿Cuál piensan ustedes? Exactamente, ¿verdad? El río, porque este río puede crecer y eso hace que se convierta en un desastre. ¿Y cuál es la amenaza? ¿Qué piensan ustedes de cuál es la amenaza? ¿Cuál podría ser una amenaza? Exactamente, ¿verdad? Que llueva muchísimo, eso hace que el río se eleve y esas casas ahí están en riesgo, ¿verdad? Con una gran vulnerabilidad y esto se convertiría en un desastre.
O sea que las casas caen en el río, ¿verdad? Provocando muchísimos desastres o muchas pérdidas, tanto materiales como humanas. Por eso ustedes tienen que conocer muy bien la zona que los rodea. ¿Se acuerdan que también la semana pasada vimos aquella noticia muy triste de estas personas que murieron, la pareja que murió en su casa por un terraplén? ¿Por qué sucedió eso? Por la vulnerabilidad de la tierra. ¿Qué es lo que llaman ellos saturación? Bueno, cuando ha llovido mucho, hace que la tierra misma se desprenda. Perfectísimo. Ahora vamos a ver, no se puede olvidar lo que son los fenómenos, ¿verdad? Nosotros tenemos o estamos expuestos a muchísimos fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque la zona en la que estamos, también nosotros estamos en el cinturón del Pacífico, cinturón de fuego del Pacífico. Tenemos muchos volcanes activos para ser un país tan pequeñito. Entonces ustedes me dirán, profe, pero es que yo, por ejemplo, no vivo en la costa, yo no estoy expuesto a un maremoto, ¿no? Sí es cierto. Tal vez si vivimos en San José o en Alajuela, un maremoto no nos va a afectar, pero un temblor sí. ¿Se acuerdan que lo hablamos la vez pasada? Que el temblor puede ser a nivel nacional. Ahora quiero agradecerle personalmente al profesor Johnny Ramírez, el asesor de Educación Cívica de Cartago, porque él muy amablemente nos hizo este video para esta clase. Vamos a empezar a verlo. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre ¿qué es gestión del riesgo? Empecemos. Nuestro país, Costa Rica, tiene una maravillosa naturaleza. Tenemos bosques, ríos, el mar Caribe, el océano Pacífico, tenemos montañas y volcanes. Sin embargo, estos también pueden convertirse en una amenaza. Puede suceder que a partir de una fuerte lluvia, una tormenta tropical o un huracán, los ríos se desborden. En el caso de las costas puede suceder que hayan oleajes muy fuertes y que desborden el mar y que llegue a las casas provocando un desastre. Nuestros bellos volcanes de repente pueden hacer erupción y nos llenan de cenizas o provocan temblores. En fin, nuestra maravillosa naturaleza puede convertirse también en una amenaza. Y si tenemos situaciones de vulnerabilidad, o sea que nos encontramos en riesgo, como por ejemplo tener una casita muy cerca de un río o cerca de un volcán, pues esto puede llevar a un desastre o a una emergencia. Por eso es muy importante saber qué podemos hacer para prevenir un desastre, o también qué hacer durante ese momento y después de esa situación. Entonces, la gestión de riesgos son los pasos que podemos realizar mediante la identificación de las amenazas y la vulnerabilidad que tenemos. ¿Para qué? Para revertirlo aquello que podamos, buscando la prevención y mitigación del desastre. En palabras más sencillas, es prepararnos ante una eventual emergencia. Se habla... Muy bien, ¿vieron lo que era la mitigación? Por ejemplo, vamos a ver un video de algo que sucedió en el 2018 y cómo evitaron, gracias a esta prevención, que hubiese un desastre. Vamos a ver este deslizamiento. Encuentro en el deslizamiento Santa Clara Vieja, donde hace varios días se ha estado manifestando un deslizamiento de grandes magnitudes. Desde el domingo, por parte del Comité Municipal de Emergencia de San Vito y la Comisión Nacional de Emergencia, ha estado evaluando y dando seguimiento. El día de ayer se hizo una evacuación total de las 13 familias, tomando en consideración la magnitud del agrietamiento que se tenía y previendo de que se iba a dar algún tipo de desplazamiento mucho mayor. Se evacuaron todas estas familias oportunamente. Hoy, al ser las 9 de la mañana, se dio esta masa, o sea, este desprendimiento que estamos es actual. Fuimos partícipes de esta gran condición, poco alejados realmente porque el terreno se estaba moviendo mucho, se está dando, ahora como pueden observar, se puede estar dando este desprendimiento en este caso, y de ahí la condición es un área de más o menos 17 hectáreas en las cuales hay agrietamientos, desplazamientos hasta de 2 metros internamente en los caminos. Las casas actualmente están totalmente dañadas estructuralmente.
Entonces, en estos casos, estamos viviendo un proceso natural, muy rápido. Realmente, hasta el momento, por lo menos en mi carrera, nunca lo había visto, pero tengo la oportunidad, y más bien en estas situaciones, pues es un magnífico deslizamiento en el cual uno puede presenciar las condiciones, los desplazamientos, el daño, digamos, morfológico que tiene. Hay una condición que hay que valorar aguas abajo con respecto a estos ríos. Realmente es las nacientes del río Limoncito, pero no habría ningún problema en las partes inferiores. Dado la condición del deslizamiento, las 13 familias están evacuadas, están en albergue. Bueno, una está en albergue, el resto están en casas familiares, y de hecho que todos sus enseres están fuera de las casas, lo único que queda es la estructura. Y ahí que estamos pues en vivo con esta situación de este deslizamiento que se ha manifestado el día de hoy con un desplazamiento de grandes magnitudes. Bueno, eso es un claro ejemplo de por qué nosotros tenemos que conocer la comunidad donde vivimos, tener ese plan de gestión de riesgo, ¿verdad? Que se hace con la gente de la municipalidad, con otras instituciones y con los mismos miembros de la comunidad, porque somos los que sabemos dónde vivimos, cómo es el terreno. Y para evitar tanto desastre, vieron que ellos evacuaron antes de que cayera el terraplén y fuera a hacer un desastre como en el video anterior. Ahora sí, ¿qué es el plan de gestión de riesgo? Bueno, pues el plan de gestión de riesgo tiene 3 partes como las conocíamos antes. Tal vez ustedes las recuerdan, que era el antes, el durante y el después. Pues ya no, ahora lo desglosaron más para que le quede más claro y para llevar bien esos pasos, que son prevención, mitigación, preparación, reconstrucción, rehabilitación y respuesta. Pero para que a ustedes les quede mucho más claro lo que yo les estoy explicando, vamos a ver esta otra parte del video de don Johnny. Se habla de las etapas del ciclo de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de un desastre? Bueno, pues es una etapa o un momento de previsión donde podemos prevenir, mitigar y prepararnos. Bueno, ¿y qué hacemos durante el desastre? Bueno, esta es una etapa de asistencia y lo más importante es saber cuál es la respuesta más correcta que debemos de tener. Bueno, ¿y qué hacemos después del desastre? Esta es una etapa de recuperación, donde se habla de la rehabilitación y la reconstrucción. Muy bien, entonces, ¿qué es la prevención? Bueno, son todas las acciones que se hacen para evitar un desastre. Incluye conocer los riesgos, las amenazas y vulnerabilidad. Por ejemplo, si yo vivo cerca de un río, el río es muy bello, pero puede ser una amenaza. Y si mi casa queda muy cerquita, es muy vulnerable a que cuando se desborde, me inunde la casa. Muy bien, ¿y qué es la mitigación? Cuando ya conocemos las amenazas, riesgos y vulnerabilidad, se empiezan a tomar medidas para reducir el impacto negativo de un desastre. Volviendo al ejemplo del río, si sabemos que es una amenaza y mi casa es vulnerable a una inundación, pues debo tener un plan de emergencia en caso de que se inunde. También sería bueno tener un kit de emergencia que tenga foco, comida en lata, agua, algunas medicinas, entre otros. La preparación son todas las acciones para tener respuestas anticipadas al impacto negativo de un suceso, alertas, simulacro, traslado de personas y bienes. En la etapa de la respuesta, pues bueno, son aquellas acciones inmediatas cuando ocurre una emergencia. O sea, se trata de controlar la situación y evitar la mayor cantidad de daños posibles. En el momento de la rehabilitación, son las acciones que buscan restablecer las líneas vitales. ¿Qué quiero decir? Bueno, el agua, la electricidad, vías de comunicación, asistencia alimentaria, reubicación temporal de las personas, la búsqueda de una normalidad. En la última etapa de reconstrucción son las medidas finales que buscan la recuperación del área afectada, o sea,
aquellas acciones que buscan estabilizar las condiciones sociales, económicas, ambientales del área afectada. Muy bien, estas son las etapas de la gestión del riesgo, pero te voy a dejar una tarea. Pregúntale a tu papá o a tu mamá o a tu maestro si tienen ya un plan de gestión de riesgo en casa o en la escuela. Ante un desastre, lo más importante es estar preparados. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho y agradecemos toda la atención. Un saludo desde la Dirección Regional de Cartago. ¿Conocen ustedes el plan de riesgo de su comunidad? Es importante, ¿verdad? Deberían de ir y buscar y preguntar porque tenemos que saber, como les digo, los lugares seguros. También en nuestro país se hacen muchos simulacros. Me imagino que ustedes en la escuela habrán participado en alguno porque por lo general lo que hacemos son simulacros para un sismo, que es lo que puede pasar en cualquier parte del país. Eso los hacemos en la escuela y también los hacemos a nivel nacional. Por ejemplo, el pasado 13 de octubre se hizo en forma virtual, pero el año anterior se había hecho con cada escuela y con cada lugar del país. Se inscribieron las instituciones y formaron parte. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son las zonas seguras del lugar donde estudiamos, del lugar donde trabajamos y también de nuestro hogar. Ese creo que también es el más importante. Pero vamos a ver cuáles son los 7 pasos para hacer este plan. El próximo 13 de octubre se realizará el segundo simulacro nacional de evacuación por sismo. Este año será modalidad virtual. Les invitamos a participar. Son solamente 3 sencillos pasos. 1. Inscríbete en simulacro.cr. 2. Haz tu plan de emergencias. 3. Reporta tu participación el 13 de octubre mediante la app Simulacro CR. Su burbuja social debe inscribirse en el micrositio llenando el formulario con información de los apellidos de la familia. Estar preparados es muy importante ante un evento natural. Una de las herramientas más importantes es el plan de emergencias. Es muy fácil hacerlo. En el siguiente video te mostramos cómo. 1. Analizar los peligros en nuestra casa y comunidad. La tarea vital es realizar un reconocimiento de las características de la casa y el entorno donde vivimos. Debemos examinar el mobiliario, las instalaciones eléctricas, las estructuras, entre otros. Además, reconocer el espacio físico de tránsito, así como pasillos y salidas. 2. Identifique amenazas. Hay que analizar los riesgos en nuestra casa y su comunidad, hacer un chequeo de riesgos potenciales y amenazas externas que pueden afectar su casa, como cercanía de ríos y quebradas, estado de construcciones vecinas, mobiliario urbano, árboles, entre otros. 3. Definir zonas seguras. Establecer los lugares seguros tanto dentro como fuera de la vivienda. Se debe identificar los sitios con menor exposición al peligro en el interior de la vivienda, así como definir las rutas de evacuación y las zonas seguras que no representen un riesgo en el exterior, como jardines, patios amplios o parqueos. 4. Hacer un mapa o croquis de mi vivienda y mi comunidad. Dibujar un plano simple de la casa con todos los sectores de la vivienda. Marquemos con diferentes colores los sitios seguros y las amenazas del entorno comunal como ríos, postes eléctricos, zonas de deslizamiento, gasolineras. Mantengamos el mapa en un sitio visible para todos los miembros de la familia. 5. Elaborar el maletín de emergencias. Contar con un maletín de emergencias es muy importante. Puede armarlo con recursos que tenga en su casa. Debemos mantener el maletín en un lugar de fácil acceso y todos los miembros de la burbuja social deben saber dónde está. No olvide incluir dentro del maletín alcohol y mascarillas. 6. Es muy importante definir las tareas que cada miembro de nuestra burbuja social tendrá durante la emergencia. Es fundamental tener a la mano los números del comité de emergencia. Indicar para cada persona quién ejecuta estas tareas. Llevar el maletín de emergencia. Acompañar a nuestros adultos mayores, personas con discapacidad o niños durante la evacuación. Guiar al punto de encuentro. Hacer la valoración posterior a la evacuación. Apagar el gas. Llevar a la mascota a un sitio seguro. Definir el retorno a la vivienda o centro de trabajo.
7. Practicar el plan de emergencias. Realicemos ejercicios periódicos del plan de emergencias con nuestra burbuja social para generar una cultura preventiva. Además, debemos revisar constantemente el maletín de emergencia para verificar que los artículos estén en buen estado. Reporte su participación el día del simulacro virtual. Descarga la app Simulacro CR en su celular y reporta la participación de su burbuja social el martes 13 de octubre a las 10 de la mañana. Preparémonos para el Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo, modalidad virtual. Para conocer más sobre estos pasos y cómo prepararte, consulte la sección de documentos en el micrositio simulacro.cr. Costa Rica se prepara. ¿Anotaron los pasos? Del 1 al 7, porque eso les toca a ustedes ahora hacerlo allá en casa. Es importante. Vean que la semana pasada murió una niña en un incendio en una casa, precisamente porque nosotros tenemos que conocer, no solo para los fenómenos naturales, también cuál es la salida más segura y qué hacer en determinadas circunstancias en el hogar, ¿verdad? Eso es muy importante. Como ya les dije, los fenómenos más comunes en nuestro país son los sismos y los huracanes. Vamos a ver estos dos videos con recomendaciones para los dos. Si llueve fuerte, alerta. Aléjese de ríos, alcantarillas, quebradas y puentes. Evite transitar o pasar por puentes, caminos cercanos a ríos, lugares inundables. Trasládese a un lugar seguro, lejos de ríos y terrenos inestables. Llame al 911. Regrese a su casa cuando las autoridades lo indiquen. Juntos, prevenimos mejor. La inclusión salva vidas. En presencia de un sismo, ante todo, mantenga la calma. Desconecte la electricidad y apague la cocina. Asegúrese de evacuar a niños, niñas, personas con discapacidad, ancianos y animales. Salga sin correr y poniendo atención a los peligros. Evite regresar por objetos olvidados. Si está en un edificio, busque las salidas de emergencia y diríjase a una zona segura. No use el ascensor. Aléjese del tendido eléctrico, de zonas donde hay objetos que puedan caerse, como muebles, adornos, etc. Siga las instrucciones de las autoridades. Regrese a casa cuando las autoridades lo indiquen. Juntos prevenimos mejor. La inclusión salva vidas. Tomaron en cuenta las recomendaciones, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pendientes. Ahora vamos a ver cuánto han aprendido de la clase anterior y de esta. Vamos a iniciar jugando con esta ruleta. A ver, vamos a ver. Gestión del riesgo. Gestión del riesgo, proceso en el que se identifican las ventajas y desventajas de una población, o sea, la vulnerabilidad. Continuamos. Vamos a ver qué nos va a caer, a ver cuántos saben. Bueno, hagamos una cosa, nos devolvemos a preparación. Preparación, acciones que se toman para dar respuesta. Por ejemplo, el plan de emergencia familiar que ustedes van a hacer allá en casa. Continuamos, vamos a ver en qué nos cae ahora. Vamos a ver, fenómenos antrópicos. ¿Se acuerdan que eran los fenómenos antrópicos? Cuando los desastres son causados por el hombre, como por ejemplo los incendios forestales, los derrames de petróleo en el mar y la contaminación. Vamos a darle otra vuelta a la ruleta. A ver en qué nos cabe, a ver qué premio nos vamos a obtener. Vulnerabilidad, muy bien. Vulnerabilidad es la posibilidad que tiene un lugar de ser afectado por un desastre. ¿Se acuerdan? Como las casas que vimos a la orilla del río. Muy bien. Recuerden que tienen como tarea hacer el croquis de la comunidad y el plan de la casa, de la familia, con su burbuja. Es sumamente importante. Vamos a ver cómo hicieron el plan la familia Quesada para que ustedes lo hagan también. Nosotros ya reportamos nuestra participación en este simulacro.
Es muy importante como familia estar preparados cada uno de nosotros en nuestros hogares. Primero que nada hicimos un plan de emergencia, un croquis donde indicábamos las zonas de peligro y las zonas donde podríamos estar. Luego cada uno de nosotros organizamos los puntos por donde deberíamos de salir y entrar. Es muy importante tener preparado el maletín de emergencias por alguna eventualidad. Tener dentro de él todas las cosas básicas que necesitamos. ¿Y su familia está preparada? ¿Vieron la pregunta que hicieron? ¿Su familia está preparada? Ustedes ya lo han hecho, tienen ahí su botiquín, porque eso hay que estarlo revisando, porque aunque son alimentos no perecederos, también tienen un tiempo de vigencia, ¿verdad? Entonces el botiquín hay que estarlo revisando como cada mes o cada 2 meses, pero sí es muy importante tenerlo. Vamos a ver si recuerdan. ¿Cómo se llamaba la comisión? Se llama Comisión de Prevención del Riesgo y Atención de las Emergencias, ¿verdad? Que así se llama nuestra Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cuáles son los 6 pasos para el plan de riesgo? La prevención, la mitigación, la preparación, la reconstrucción, rehabilitación y respuesta. Y que ustedes estaban 7 pasos para hacer el plan de emergencia del hogar. Conocer las zonas seguras de su barrio, de su comunidad, y también es importante cuando vamos a visitar otro lugar del país, pues es bueno también conocer los lugares seguros porque no sabemos cuándo va a pasar algo y tenemos que estar muy, pero muy atentos a todas estas cosas y a las recomendaciones. También cuando hacen simulacros, ¿verdad? Participar de esos simulacros es muy importante y ya les digo, conocer el hogar, ¿verdad? La vulnerabilidad que hay dentro de nuestras casas. Nos vemos la otra semana, espero que estén bien y yo los espero acá, la profe Ana. Hasta luego.